Muy buenos días, bienvenidos a su programa En Familia. Yo soy Stephanie Ferreiro de Ministerios La Viña y te agradecemos por permitirnos ser parte de tu hogar una vez más. Sabemos que Dios tiene cosas maravillosas para tu vida y esta mañana vamos a estar hablando sobre la importancia de la enseñanza. La enseñanza es una de las herramientas que puede ser utilizada para formar el carácter de nuestros hijos, pero también para aquellos que se dedican a esto, que su función es probablemente trabajar en el área de la enseñanza. Esperamos que puedas disfrutar con nosotros este tema tan enriquecido por su palabra. Muy buenos días, yo soy Carlos Ferreiro y le agradecemos que podamos hablarle un poco a usted, padre de familia, cómo enseñarle a nuestros hijos. Quiero establecer primero que Dios nos manda que hagamos discípulos en todas las naciones, pero debemos de empezar en casa. En casa debemos de hacer discípulos, debemos de esforzarnos por enseñarle a nuestros hijos y enseñarles a vivir, no solo a llegar al cielo. Hay gente que se ha preocupado por dar el mensaje de salvación, que es lo más básico, pero la gran comisión no es solo ayudarle a la gente a conocer a Jesucristo, sino vivir agradándole a Jesucristo. Y eso es una de las cosas que vamos a estar viendo esta mañana. Yo quisiera que si a ti te ha costado un poco enseñarle a tus hijos, o si conoces a alguien que le ha costado enseñarle esos valores, enseñarle cómo vivir, cómo comportarse a sus hijos, esto es un tema que vamos a estar viendo basado en lo que el manual de vida, la palabra de Dios, nos dice, ¿verdad? Así es que vemos algunos conceptos y principios básicos de cómo debemos de enseñarle a nuestros hijos. Y una de las cosas más esenciales es enseñarles con sencillez, con palabras sencillas, palabras que ellos puedan entender. Y esto es algo tan importante. A veces intentamos ayudarles a nuestros hijos a crecer en su manera de hablar, hablándoles con un vocabulario que ellos no conocen. Así es que debemos de tener ese cuidado de enseñarles de la manera de lo que ya entienden, irse hacia lo que no entienden, ayudarles a llegar de lo ya conocido a lo no conocido. Entonces debemos de aprender de esa manera, enseñarles. Y aquí podemos tocar brevemente un pequeño tema, y es la importancia de enseñarles el idioma español a nuestros hijos, ¿verdad? Enseñarles ambos idiomas, asegurarnos que ellos aprenden ambos idiomas en este país es muy importante. Y eso los enriquece en su cultura, los enriquece también como hispanos. Es importante que como hispanos realmente pasemos a la próxima generación la riqueza del idioma. Estamos en este país y claro que también para nosotros como padres es importante aprender el idioma inglés, superarnos y enriquecer nuestro conocimiento. Pero el poderle enseñar a nuestros hijos el idioma de español es algo que les va a abrir puertas, no solamente de trabajo, culturalmente hablando los enriquece porque puedes tener un conocimiento mayor, les ayuda a que si más adelante ellos quieren aprender un tercer idioma se les va a facilitar porque ya adquirieron esa facilidad de poder pasarse de un idioma a otro. Pero también el sentirnos orgullosos de dónde venimos, ¿verdad? Sentirnos orgullosos de una manera sana. Por otro lado, me hace recordar el seminario que estuvimos dando en México hace algunos meses, en donde hablábamos de la tecnología, cómo la tecnología debe de ser utilizada también en el tiempo correcto. El padre moderno muchas veces como que desea sumergir al niño en un mundo cibernético y tecnológico a edades tempranas, o sea, se están adelantando. Estábamos nosotros estudiando que los hijos de personas que trabajan en Google, en Apple, Microsoft, están poniendo a sus hijos en escuelas en donde les enseñan a tejer, les enseñan a jugar con el lodo, les enseñan a realmente a desarrollar su movimiento motriz fino, y es algo que pienso que también como hispanos estamos perdiendo en este país por el deseo de querer muchas veces
tener un nivel, no sé, de adelanto que en realidad está retrasando el desarrollo de los niños. Los niños ahora están caminando también hasta más tarde, porque ya no nos tomamos el tiempo de caminar con ese bebé, de permitirle gatear, de muchas cosas que ahora, si tú ves el mundo es como que más alejado, pones al niño en esos juguetes en donde el niño realmente no tiene un movimiento donde pueda empezar a movilizar sus piernitas, tantas cosas que son tan importantes en el proceso de la enseñanza de un niño. Así es, y regresando específicamente al idioma, cuando una generación pierde el idioma, pierde gran parte de la cultura, y eso es algo importante. Al perder la cultura pierde sus raíces, al perder la cultura pierde comunicación con las generaciones anteriores. Las generaciones anteriores Dios las estableció. Si ustedes recuerdan la vida de Timoteo, se habla de su madre, se habla de su abuela, se habla de una enseñanza generacional de los principios de la palabra de Dios, de cómo vivir. Se aprende de los padres, de los abuelos, y al no enseñarles el idioma correctamente, tanto inglés como español, para desenvolverse bien en el inglés, en esta cultura, pero en el español, en la familia y también en nuestra cultura hispana que está creciendo tanto. Son millones y millones de gentes que observan y conocen, ven las noticias a través de canales en español, e inclusive hay canales en español que tienen mucho más audiencia que los canales en inglés. Nuestra cultura hispana está creciendo y nosotros los hispanos no le enseñamos español a nuestros hijos. Los que no saben el español les están enseñando español a sus hijos. Las escuelas bilingües, los programas duales, inclusive preescolares bilingües están creciendo porque la gente se está preocupando por enseñarle español, pero el hispano no nos preocupamos y debemos de esforzarlo. Entonces debemos de tener ese cuidado. Algo importante para enseñarle a nuestros hijos, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que nos guiará hacia toda verdad. Entonces yo no le puedo enseñar a mis hijos todo lo que Dios me ha revelado y todo lo que está en la palabra de Dios si mi relación no es la correcta con Dios. Debo de aprender a escuchar la voz del Espíritu, debo de aprender a escuchar, a discernir qué es lo que la palabra de Dios me dice para poderlo enseñar. Y de la misma manera, cuando les estamos enseñando a nuestros hijos las historias bíblicas, tienen que ser historias que les deje un mensaje práctico, no un mensaje alejado de la realidad, no un mensaje que sea meramente teórico, el poderlos ayudar a saber cómo puedo ponerlo en práctica en mi vida actual, con mis amigos, con mis maestros. Realmente la palabra de Dios es práctica. Tenemos que enseñarles, y ser guiados por el Espíritu Santo es tener la sensibilidad, como tú decías. Una, la importancia de poder establecer un contacto visual con nuestros hijos cuando les estamos enseñando. Segundo, el poder establecer un contacto también físico, el poderlos realmente, que ellos se puedan sentir ese amor, esa calidez con la que les estoy hablando. Pero también al ser guiados, eso me va a permitir poder ver en sus ojitos, poder ver en sus acciones si me está entendiendo, si estoy captando su atención, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de la enseñanza, estamos hablando que también tenemos que entender que cada persona aprende de manera diferente, ¿verdad? Hay diferentes tipos en los que yo puedo enseñarle a los chicos, pero para eso, por el mismo Espíritu Santo, tengo que tener esa sensibilidad de darme cuenta entre mis hijos. En el caso de nosotros, que tenemos 4 hijos, tenemos que ver quién es el que aprende de una manera visual, el que aprende de una manera que necesita más el tacto, ¿verdad? Entonces, cada persona aprende de una manera diferente, cada persona tiene una inteligencia diferente. Hay personas que tienen una inteligencia espacial, que para ellos va a ser lo que tenga que ver con espacio, va a poderlo entender mejor. Entonces, yo como padre y como maestro voy a tener que percibir eso en mi audiencia y en mis hijos, ¿verdad? En este caso, para saber cómo puedo proyectarles, ¿verdad? En nuestro caso, primordialmente, ese conocer a Dios de una manera mejor y una manera más íntima.
Así es. Otro aspecto muy importante en cuanto a la enseñanza de nuestros hijos es que nosotros somos el primer maestro de nuestros hijos. No podemos culpar al maestro de la escuela, ni culpar al maestro de la escuela dominical. Nosotros somos los primeros y más importantes maestros de nuestros hijos. La Biblia dice que el discípulo será como el maestro. Tus hijos van a ser un reflejo tuyo. Si para ti es importante leer, para ellos va a ser importante leer. Si para ti es importante la familia, para el niño también lo va a hacer. Entonces nosotros somos el ejemplo. Si nosotros actuamos con integridad, ellos también. La mejor manera de enseñar valores es vivirlos delante de nuestros hijos. Algo importantísimo también es que debemos de buscar la manera de que nuestros hijos tengan los mejores maestros también, los mejores maestros en la escuela. Estar observando y conociendo, estar involucrado en el proceso educativo es mi responsabilidad, no es del maestro. Es mi responsabilidad yo estar al tanto de las actitudes del maestro, de la preparación del maestro, de las tareas que da el maestro. Yo debo estar al tanto de ello. Y además también en tu iglesia. En tu iglesia tú debes de buscar una iglesia en donde los niños sean importantes. Y donde estén aprendiendo, en donde la clase sea efectiva, sea práctica, sea para los niños algo que ellos disfrutan. La disciplina en el aula es tan importante. Aún en eso estamos nosotros como padres trabajando en lo que es una disciplina para con nuestros hijos. Para mí eso siempre fue muy importante, que aún dentro de lo que es una escuela dominical hubiera no solamente una enseñanza bíblica, pero práctica al mismo tiempo, que no se convirtiera nada más en una enseñanza teórica en donde el niño no sabe cómo poner en práctica lo que está aprendiendo. Una de las cosas que también siempre hemos cuidado es que no podemos forzar a un niño a aprender. La enseñanza debe de ser algo que el niño anhela. ¿Por qué? Porque yo como maestro sé dar bien la lección. Hacerla interesante. Correcto, y realmente no solamente interesante, sino que poderla poner al nivel del niño al que le estoy enseñando. Entonces esos son puntos importantes que como padres siempre debemos de buscar. Yo pienso que uno como adulto tú te puedes ubicar en cualquier congregación, pero es difícil encontrar un lugar donde tus hijos se puedan sentir a gusto. Y realmente la palabra del Señor nos dice que instruyamos al niño en su comienzo. Instruir al niño va desde la enseñanza que va a recibir en casa, pero realmente también es importante que donde está teniendo la escuela dominical y donde está teniendo las clases bíblicas, sea un lugar en donde se están esmerando en darle lo mejor a los niños, ¿verdad? En donde yo sé que están confirmando lo que yo como padre o como madre les estoy enseñando. Entonces que sea una enseñanza dinámica, una enseñanza en la que también se cuida el espíritu del niño. Tú hablabas de lo importante que es que nosotros tengamos una relación con el Espíritu Santo. Pienso que en nuestro tiempo, lamentablemente, no se le está enseñando ni al niño, ni al adolescente, ni al joven la importancia de establecer una relación cercana con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y cuando hablamos de una libertad, nosotros debemos de enseñar los fundamentos de la palabra para que nuestros hijos puedan aprender a escoger entre lo bueno y lo malo. Lamentablemente la religión no enseña eso. La religión te enseña imposición. Yo lo voy a hacer y si no lo haces te va a caer fuego del cielo. Y una relación con Dios no es nada parecido a esto. Una relación con Dios es en donde yo como padre estoy enseñándole a mi hijo lo que es bueno y lo que es malo. No solamente esto, le estoy enseñando a tener una relación íntima con Dios a través de llevar una vida de oración, una vida de lectura en la palabra, que no es algo teórico. ¿Por qué? Porque yo lo vivo con él día a día. Día a día yo establezco un momento en el que yo estoy orando con mi hijo, estoy leyendo la palabra con mi hijo. No son cosas, no son un tiempo que yo diga, pasamos 25 horas con el niño. No, es algo que puede tomar 5 minutos, pero en esos 5 minutos tú le diste la clase, tú le preguntaste qué es lo que entendiste. Entonces este niño viene a la congregación y viene con un deseo de aportar. ¿Por qué? Porque lo has dejado inquieto. Este niño tiene el deseo o puede aportar. Cuando la maestra está hablando, este niño puede decir, oh sí, mi mami o mi papi me han dicho de esto, entonces va a participar más
en la clase, pero definitivamente la relación con Dios, nuestros hijos la van a conocer y la van a hacer la van a experimentar, tiene que ser dentro de del seno de nuestro hogar y debe de ser una confirmación en la congregación. Por eso es importante que sea una congregación en donde no solamente le van a enseñar la palabra, pero sí establecer una relación cercana con el Espíritu Entonces de busca Dios. una congregación en donde no solo estés a gusto tú, pero en realidad si tú ya tienes una relación con Dios, lo más importante es asegurar que tus hijos encuentren un lugar en donde ellos van a crecer en su relación con Dios. Y sabes que eso es muy triste porque nos ha tocado estar en consejerías con personas que no atienden nuestra congregación, ¿verdad? Pero en donde tú estás viendo una problemática muchas veces de personas que ellos estando a gusto no les importa si los hijos no están recibiendo. Yo siento que esto es una tristeza dentro del Evangelio porque la palabra de Dios nos dice que vayamos por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. La palabra de Dios nos dice que yo y mi casa vamos a servir al Señor, y siento que es tan triste ver que muchos padres no toman en cuenta eso, sino que estando ellos a gusto, ellos no han decidido salir de su zona de comodidad y pelear por esas almas perdidas. Realmente creo que también es falta del conocimiento de Dios, porque la palabra del Señor dice que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces para mí es triste que tú pienses que sea la iglesia la que te va a salvar, porque la iglesia no te salva, el que salva es Jesús, es Dios. Entonces es triste que muchas veces tú antepongas la comodidad que tienes por estar tú como adulto cómodo en una congregación y realmente no valores y no empieces a buscar dónde tus hijos se van a nutrir, porque cuando nosotros tengamos que rendirle cuentas a Dios, Dios nos va a pedir cuentas de qué hiciste con los hijos que te di. Yo pienso que va a ser tan lamentable que le digamos, bueno, pues es que no se quisieron acercar a Dios nunca. Dios nos va a poder preguntar, pero ¿y por qué nunca buscaste un lugar donde ellos pudieran nutrirse? Para nosotros ha sido mucha bendición que a pesar de que somos pastores, hemos podido realmente bendecir a algunas familias que se han acercado con nosotros y nos han dicho, nuestros hijos se sienten mejor en esta congregación, y entonces les hemos dicho, puedes ir, puedes estar en este lugar. En otra congregación. En otra congregación, correcto. ¿Por qué? Porque lo importante es que esa vida que está joven encuentre un lugar donde que se identifique con las personas. Y yo siento que es triste como cristianos que nos estemos sectarizando, que no entendamos que todos hemos sido realmente, estamos siguiendo un llamado, ¿verdad? El llamado de la cruz. Entonces esta es una invitación para que si tu papá has estado batallando con tus hijos no se sienten a gusto en el lugar donde tú estás, delante de Dios tu responsabilidad es buscar un lugar donde ellos también se alimenten, porque pienso que nosotros el tiempo va a pasar, ellos eventualmente se van a casar y tú vas a poder regresar a ese lugar que ha sido de tanta bendición para tu vida, pero este es tiempo de sembrar en la vida de la próxima generación y de levantar a la próxima generación. Nosotros siempre hicimos ese sacrificio y ahora veo que ha valido tanto la pena, porque te puedo decir que por haber sido sensibles a la necesidad de nuestros hijos y siempre llevarlos al lugar desde donde nosotros sabíamos que iban a recibir lo que ellos estaban buscando espiritualmente, el día de hoy es maravilloso poder ver a todos nuestros hijos involucrados dentro del ministerio, pero no solamente involucrados, apasionados por las cosas de Dios. Y pienso que el sacrificio que tuvimos que hacer es salir de lugares donde tú y yo siempre estuvimos cómodos, con personas lindísimas, con ministerios extraordinarios, y nos dolía pues tenernos que despedir o tener que dejar esos lugares, pero el día de hoy cuando vemos lo que Dios ha hecho, cuando veíamos la obra en la que nuestro hijo participó, llenaba de alegría mi corazón de ver que hemos tenido esa sensibilidad de poder realmente visualizar y tener la suficiente madurez para decir, bueno, no se trata de mí, en este momento voy a invertir este tiempo para que mi hijo pueda alimentarse, y ahora que los hemos visto cuánto han crecido en el Señor, podemos realmente compartir con los padres de familia que valió la pena movernos de lugares donde estábamos cómodos, donde estábamos sirviendo, donde amamos a las personas con las que trabajábamos, pero el día de hoy vemos que nuestros hijos están sirviendo porque los pudimos llevar a un lugar en donde ellos estaban recibiendo de Dios. Así es, queremos invitar a aquellos maestros de las iglesias. Estamos trayendo a una persona la cual admiramos mucho, a Patti Garza y su equipo. Ellos dan entrenamientos, capacitación para maestros de niños pequeños, de niños de escuela dominical,
ellos dan una capacitación sobre cómo hacer un campamento bíblico de verano. Es una excelente capacitación, van a estar con nosotros el día 20 de abril. Queremos invitarlos que nos acompañen. El costo es de $20, va a ser en la iglesia Trinity. Llame al 485-4614. Es un ministerio el cual conocemos desde hace muchos años, que ha ido evolucionando, que ha ido creciendo y ha afectado a miles y miles de niños a través de cientos y cientos de maestros. Los invitamos 20 de abril, la Gran Comisión, Ministerio de Niños, la Gran Comisión con Patti Garza va a estar con nosotros el 20 de abril, le repetimos. Así es que yo quiero ver otro aspecto también bien importante, y es de que debemos de recordar que hay diferentes niveles de aprendizaje. Cada uno de tus hijos, o si tú eres maestro, cada uno de tus alumnos, cada uno de ellos aprende de manera diferente. No solo eso, están en niveles diferentes. Debes de recordar que no todos tus hijos van a aprender lo mismo ni al mismo tiempo. O los niños empezaron a caminar después que las niñas, unos empezaron a hablar antes que otros, todos de una manera diferente, inclusive las cosas de Dios. Las cosas de Dios, uno las aprendieron, ciertas cosas las aprendieron antes y otros las aprendieron después. Y cada uno es lo que hablábamos, ¿verdad? El que tú puedas conocer de tal manera el corazón de tus hijos para poderlo pastorear de la manera correcta. Muchos de nuestros hijos van a tropezar, van a caer, y en esas caídas es donde necesitamos realmente nosotros como padres ejercitar el corazón pastoral de Dios, porque el corazón pastoral de Dios es un corazón que dice, como dice su palabra, la verdad, mientras más se alejaba Efraín, más yo lo llamaba con cuerdas de amor y con cuerdas angélicas, y eso muestra el corazón paternal del padre. La historia del hijo pródigo, por ejemplo, nos habla del amor de un padre que no se dio por vencido cuando el chico se rebeló, cuando el chico quiso empezar a hacer lo que sabía que no era correcto, empezó a tomar, se fue con los amigos, realmente menospreció al padre. Y pienso que muchas veces nosotros como padres cristianos no hemos podido ejercer o ¿cómo se diría?, reflejar ese amor de Dios. Muchas veces somos tan duros, somos tan religiosos, a veces nos preocupa más lo que va a pensar la gente dentro de la iglesia que pelear por el alma de nuestros hijos. Realmente a veces hemos querido darles de bibliazos y hemos querido meter una religión porque, como decíamos anteriormente, no les hemos enseñado que es una relación con Dios. Explica qué son bibliazos. Bibliazos es cuando por medio de la Biblia quiero hacerle ver todo su pecado. Yo quiero muchas veces llevar a cabo el papel del Espíritu Santo. Realmente la palabra de Dios es la que va a surtir el efecto en la vida de nuestros hijos. Nosotros tenemos que hablar la palabra, y la palabra tiene vida, porque es lo que dice su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y regresamos al punto de que todos van a aprender de una manera diferente. Correcto. Tus hijos van a aprender en otro momento lo que tú ya aprendiste. El juzgarlos a ellos porque ellos no entienden lo que yo entiendo de Dios y no tienen la misma pasión que yo tengo por esto o aquello de Dios, no podemos hacerlo. Todos somos diferentes. Correcto, y muchas veces no nos tomamos tampoco el tiempo de pensar que Dios tuvo una paciencia con nosotros. Nosotros también nos tomamos un tiempo para venir a los caminos del Señor. Ahora, bueno, hay muchas personas que tal vez tuvieron la bendición de crecer en un hogar cristiano y te pueden decir, no, yo nunca necesité de eso. Bueno, y el hijo pródigo lo necesitó, entonces tu actitud está siendo la del hermano del hijo pródigo que ni siquiera quiso venir a celebrar el regreso de aquel muchacho. Entonces tenemos que tener ese cuidado, tenemos que tener el cuidado de saber de que cada persona Dios la está preparando porque tiene un llamado diferente. Muchas personas van a necesitar esas caídas, porque en esas caídas van a establecer una relación con el Padre que muchas veces nosotros no necesitamos, pero para esas personas es necesario. ¿Por qué? Porque Dios la va a usar de manera diferente de cómo me está usando a mí. Por eso la palabra del Señor nos dice que no nos juzguemos los unos a los otros. El Señor nos manda a amarnos. El amor de Dios tiene
tiene la cualidad y la capacidad de cubrir multitud de faltas. Entonces, cuando nosotros no nos vestimos de ese amor, es cuando se nos dificulta, ¿verdad? Entonces, queremos motivarte a que más importante que la religión, más importante que pelearte hasta por una iglesia, porque siento que eso también es muy triste. Muchas veces te peleas tanto por defender tu congregación, tu doctrina, y ojalá utilizáramos la misma fuerza para defender el Evangelio, porque el Evangelio es todos nosotros somos lavados por la sangre del Cordero. Yo pienso que es triste el día de hoy que como hermanos en la fe no nos honremos. Es muy triste muchas veces cuando tú escuchas a personas cristianas denigrando un ministerio o criticando un ministerio o hablando de la debilidad. Yo no te digo que muchas veces uno está viendo un programa y a veces te asustas de lo que esta persona puede estar diciendo, pero pienso que está fuera de lugar que con otro cristiano tú hables de ese ministerio, porque en realidad puede ser que la persona cuando lo estaba enseñando no pensó cómo iba a sonar, no sé, son tantas cosas, pero pienso que es triste que como hermanos en la fe no nos unamos y como tú decías ahorita, nosotros estamos dejando ese ejemplo en la vida de nuestros hijos. Entonces, si nuestros hijos ven que hay desunidad dentro de la misma familia en la fe, ¿cómo vamos a querer que también haya unidad entre nosotros? Seamos ejemplo, hablemos bien de los demás siempre, ¿verdad? Tengamos ese cuidado. Quiero abordar, tenemos muy poco tiempo, pero sí quiero abordar algo muy importante, cómo enseñarle a tus hijos, y es el aspecto de que debemos de enseñar con compasión. Jesucristo dice que Él vio que estaban como ovejas sin pastor, que estaba el pueblo de Israel estaba mal. Él vio y tuvo compasión. Sin compasión no se puede enseñar a tus hijos. Enséñales con amor, enséñales con compasión a tus hijos. Ten compasión de ellos, ten ese fervor de su salvación y de su entrega durante el tiempo en que ellos estén aprendiendo algo. Enseñándolos la importancia de la honra. Yo pienso que es parte de la manera de la enseñanza, ¿verdad? De que saben que no nos podemos deshonrar, que en todo momento tenemos que honrarnos con nuestras palabras, con nuestras acciones, tenemos que hablarnos con ternura, así como Dios nos habla a nosotros tenemos que aprender a hablar a los demás. Entre nuestros hijos hay quienes tienen el temperamento fuerte, pero tenemos que enseñarles que aún el de temperamento más fuerte puede proyectarlo de una manera amorosa y práctica. Y para maestros de escuela dominical también tendremos el taller de capacitación La Cosecha este 20 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El costo será $20, incluye el material. Más informes al 485-4614 y recuerda, a mayor preparación, más grande tu visión. Little Vineyard es un programa basado en fundamentos cristianos donde buscamos formar mejores futuros. Te invitamos a nuestro primer programa de verano que empezará el 10 de junio al 23 de agosto para niños de 6 semanas a 12 años en Little Vineyard Preschool, localizado en el 1323 Brookstone. Para más informes, llama sin compromiso al 210-479-7792. Ahí te esperamos. Hola, mi nombre es Rosette Álvarez, tengo 4 años en Ministerios La Viña. Panderos me ha ayudado verdaderamente a aprender a adorarle y alabarle a Dios. Los invito al servicio de los miércoles a las 7 y hay otro el domingo a las 9 y 11. Yo en mi casa te adoraré.